vamos a iniciar recordándonos el que somos ya libres y que somos parte de por esa libertad somos parte de ese propósito. Entonces sea la palabra en nuestro corazón. Bueno, un saludito para todos. Se ven bonitos. Se ven muy atentos. Gracias. Gracias por compartir. Gracias por este tiempo. Hoy me quiero sentar aquí de la manera como el Señor nos ha invitado esta mañana. No como quien da una prédica, ¿sí? Sino más bien en el sentido de una amiga que se sienta a contar lo que mi padre me ha enseñado. Y de pronto en ese sentido estaba pensando que al final vamos a realizar una actividad. Así es de que trataré de no demorarme tanto, porque ya saben que me gusta hablar bastante. Aprovecho mi cuarto de hora de triunfo del éxito. No, de verdad, de la oportunidad maravillosa que es exponer su palabra. A veces estar aquí sentado es, pues, lógico, la maravillosa oportunidad y quisiéramos decir tantísimas cosas. Solo que no es tan fácil, no es tan fácil a veces transmitir un mensaje como quisiéramos, ¿sí? Porque definitivamente la palabra pues tiene una connotación demasiado amplia, demasiado profunda, y quisiéramos decir muchísimas cosas porque realmente el sentido de compartir es una edificación mutua, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a abordar un tema, les voy a contar, queridos amigos, que el tema que vamos a compartir en esta mañana es un tema de bastante polémica y que en la cultura evangélica, la cultura cristiana, es el boom, boom, boom. Pero yo le pido a mi precioso espíritu que me guíe, que me guíe en esta mañana para conectar muy bien esta enseñanza, que sus oídos estén muy atentos, que se dé el fruto de esta enseñanza, que podamos llegar a la cima. Hoy vamos a hablar de soberanía, la soberanía de Dios. Y yo quisiera preguntar a algunos osados que opinen acerca de cuando usted escucha el tema soberanía, ¿qué se le viene a su cabeza? Cuando usted piensa, Dios es soberano, ¿qué se le viene a su cabeza? No sé, qué es lo primero? O sea, no quiero que usted sea religioso para estar en esta reunión. O sea, despójese de teología, despójese de todo eso, trate de decirme más allá de un concepto, que es lo que no quiero crear hoy. En realidad es usted cómo siente o exprese algo. Puede ser una cosa, puede ser, no sé, exprese usted algo. ¿Qué se le viene a su mente cuando piensa en que Dios es soberano? ¿Quién quiere opinar? Yo pienso que cuando se habla de soberano o de soberanía es como un gobierno, ¿no? Que tiene poder, que tiene autoridad. Listo, me gusta. ¿Quién más? ¿Quién más opina? Bueno, yo con este ruido de tambores de fondo, de suspenso, me lleva al pensamiento el hecho de que para mí soberano significa que está por encima de todo, ¿no? Del todo. Y que no necesita tampoco, ni tiene una necesidad, por decirlo así, de nada. Ok. ¿Quién más? Nelcy levantó la manita. Buenos días, soy Alejandra.
es Ah, que bueno. ejerce o tiene poder y autoridad, como decía la hermana, pero asimismo sabe cómo ejecutarla, no excede o tiene ciertos límites y sabe cómo hacerlo. Me gusta el concepto. Bueno, ¿quién más? Ah, Angie. Angie tiene la manita. Pues estaba pensando que, pensando en Dios, sobre que no hay ninguna sola cosa que se le escape, entonces que está en todo exacto, que no hay algo que esté por fuera de él. Eso es lo que pienso cuando pienso en soberanía. Ok. Bueno, pues cuando yo pienso en soberanía, pienso en un rey. Y definitivamente por encima del rey no hay nadie. Muy bien. No hay nadie. Entonces el rey da sus leyes de gobierno y en el caso de Dios, él tiene sus leyes de gobierno. Entonces me parece que por encima de Dios no hay absolutamente nadie. Y más que por encima de él, como él mismo lo expresa, por encima de su palabra, por encima de lo que él dice. No hay nada ni nadie. Muy bien, gracias. Listo. ¿Alguien más o Yo, estamos bien? yo quiero decir algo, pues voy a dar solamente como un concepto y es que creo que es autoridad, Autoridad. pero aplicada con sabiduría e inteligencia. Bueno. Ok. Listo. Como tal, no lo vamos a definir. Sí, creo que en lo que yo tengo aquí en mis apuntes, mire que concluimos lo mismo. Es superior y está sobre. Superior y sobre. Como no vamos a ahondar en algo teológico, sino vamos a mirar más bien un poquito la aplicación. ¿Por qué? Porque este es el boom de la doctrina cristiana. ¿Y en qué sentido lo digo? Lo digo porque para la iglesia se conoce como que Dios controla todo, ¿sí? Que Dios controla todo. Y esto ha causado muchísimo daño, pero muchísimo, muchísimo daño dentro de la iglesia, porque entonces eso nos ha hecho pasivos, ¿sí? Nos ha hecho pasivos. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces el hombre dice, pues cuando no hay explicación, digamos porque desconocemos, porque no hemos ahondado en X cosa o no sabemos qué fue lo que sucedió, creo que una de las respuestas que más usamos a cualquier situación es, esa era la voluntad de Dios. O yo creo que es la voluntad de Dios, ¿sí? Y usamos mucho esa expresión cuando no tenemos respuesta para algo. Quizá en un sentido de justificar por qué pasó X o Y situación, a veces lo decimos, pero yo quiero que pensemos en esto. Si eso fuera de esa manera, ¿por qué el Señor como soberano no intervino, por ejemplo, cuando Adán y Eva estaban allí en el huerto y pues fueron a alargar su mano a coger el fruto, ¿cierto? ¿Por qué no impide esa situación? Porque, otro ejemplo, porque, no sé, porque por ejemplo hay cosas en la escritura que nos dice, usted tiene que resistir a Satanás, ¿cierto? ¿O por qué dejó ir a su hijo a la cruz, no? Exacto, ¿por qué? Hay muchas cosas, creo que habrían 1000 ejemplos y 1000 cosas para pensar por qué. Sin embargo, hay una doctrina bastante fuerte que mueve muchísimo esto y es Dios escogió a unos para salvación y a otros para condenación y es una doctrina bastante fuerte, ¿sí? La elección, porque Dios es soberano, ¿sí? Pero, bueno, hoy vamos a mirar varias cositas importantes, varias cositas muy importantes. Yo quiero que miremos, por ejemplo,
para empezar. Miremos Eclesiastés, por ejemplo, Eclesiastés 7:17, una cita que es bastante polémica. Eclesiastés 7:17. ¿Quién lee? Dice así en Reina Valera, Eclesiastés 7:17. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque ¿qué habrás de morir antes de tu tiempo? No, está mal leído. Porque habrás de morir antes de tu tiempo. Es una pregunta, ¿no? Ujú. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? ¿Sí? Si pensamos en ese sentido, por ejemplo, en cuanto a la muerte, se utiliza mucho la expresión, esa fue la voluntad de Dios. Pero según lo que estamos leyendo en este texto, ¿qué información nos llega? ¿Sobre quién recae el peso de la muerte en este caso? Sobre ¿De mí. Dios? Según el texto dice, no hagas mucho mal ni seas insensato, porque no es, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? O sea, la pregunta es, si haces mucho mal y eres insensato, pues probablemente te acarrees muerte. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, a veces hemos visto muchos casos de gente que murió, no sé, y uno dice, ay, pues, ¿qué podemos hacer? Era la voluntad de Dios. En realidad era la voluntad de Dios. Es porque Dios es soberano y a él se le ocurrió cortarle sus días ahí. ¿O qué pasaría? ¿No? Son preguntas importantes que debemos hacernos porque es que, a ver, hoy me interesa mucho que no vamos a resolver muchas preguntas que hay acerca de este tema porque de verdad les digo que cuanto más estudias es impresionante y mucho menos en una hora que tenemos aquí vamos a resolver eso, pero yo sí quiero realmente llegar a un punto y es el siguiente, en que nosotros pensemos qué fue lo que Dios entregó al hombre, qué fue lo que Dios puso en el hombre, que aún la vida tiene una influencia de acuerdo a sus actos. Y por ejemplo, vamos a tomar otro versículo. ¿Dónde está honrarás a padre y madre? ¿Dónde está ese versículo? Por favor, que me ayuden. Mateo me parece, ya lo buscamos. Creo que es Efesios. Éxodo. Efesios Alguien 6. que me ayude, por favor, a leer esos versículos. Yo, acá lo tengo. Dice Efesios 6, del 2 al 4, Ajá. o el 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Otra vez, Angie. Angie, ¿me regala la cita, porfis? Efesios 6, del 2 al 4. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ojo con eso. ¿Qué entienden allí? ¿Qué pueden ver aquí en ese versículo? Libertad. Libertad, muy bien. ¿Qué trae ese mandamiento? Promesa. Muy bien, una promesa. ¿Cómo se logra conseguir esa promesa? Honrando. Honrando. O Cumpliendo sea, el mandamiento. Cumpliendo el mandamiento, podríamos decir. sí, sí. O sea que en ese sentido, ¿sobre quién está el peso? Sobre mí. Sobre el hijo. Muy bien, sobre el hijo. ¿Cómo queda la soberanía de Dios ahí? ¿Cómo podemos ver
¿Terrible? ¿Será que estamos diciendo una herejía? No. No. La escritura es muy clara, pero más bien vamos a irnos a un punto que quiero que veamos hoy, que es lo que realmente nos convoca. Y es lo siguiente. La gente dice muchísimas veces que pereza tanto conocimiento. ¿Ustedes para qué estudian tanto? ¿Sí? Por ejemplo, escrituras muy mal interpretadas. El mucho conocimiento envanece. Por allá dice Eclesiastés. Salomón dijo que el saber mucho traía como problemas o aflicción. Pero la escritura no es contradictoria. Entonces vamos a ver Juan 17. Juan 17. Juan 17 dice así, lo voy a leer yo. Aunque me gustaría leerlo en otra versión. Permítanme, yo voy a leer otra versión, porque Reina Valera no me gusta tanto como lo dice, como otras versiones que estuve viendo. Miremos el versículo 2 y 3. ¿Me ayudó? Por favor. Tú me diste autoridad y poder sobre todos los que viven en el mundo, para dar vida eterna a todos los seguidores que me has dado. Esta vida eterna la reciben cuando creen en mí, en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Otra versión, por favor. ¿Quién tiene otra versión? Pues les he dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Escuchen bien. Preguntas allí. ¿Cuál es esa autoridad que le dio al Hijo? ¿Cuál es esa autoridad? Dar vida eterna. Gracias. Dar vida eterna. Y la segunda pregunta, ¿cuál es la vida eterna? ¿O qué es la vida eterna? Conocerlo a Él, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Conocer, ¿cierto? Conocer. Es imposible que eso se dé sin que haya conocimiento. Y quiero también compartir una escritura que está en Segunda de Pedro 1:3, y ojo con esta escritura bastante importante. Es una escritura muy, muy interesante. Segunda de Pedro 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Alguien que me explique? Tengo otra versión. Bueno, léela y por favor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿Otra versión? Voy a leerla yo, en Reina Valera. Permítanme. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, no excluye ninguna, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,
nos han sido dadas por su divino poder. Hasta ahí, ¿qué entienden? Que Él ha sido quien nos ha dado ese conocimiento, todo, pues No. que nos ha dado todo. Hasta ahí no. ¿Qué está diciendo? Lenny, Ahí. perdóname, mira, Que Él es soberano. ¿me dejas leer esta versión? Bueno, Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, esa es mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Uy, qué versión tan buena. ¿Cuál es esa? La Biblia de las Américas. Muy buena, muy buena. Escuchen bien, ojo porque estamos preguntando hasta la coma. ¿Qué dice ahí hasta la coma? Que su divino poder nos ha concedido todo. Escuche bien. Por favor, abra sus oídos atentamente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Sí? Hasta allí. Eso sucedió, es una realidad, ¿cierto? Es una cosa afirmativa. ¿En qué tiempo verbal está eso? En el eterno. Uy, En el de, ese tiempo verbal. Muy bueno. en el de siempre. Y no deja nada por fuera, ¿no? O sea, absolutamente todo fue dado por su divino poder. Y que concierne algo muy importante, la vida. Y está hablando de soberanía, ¿no? Ya lo dijo, Claro, Pedrito, gracias. Porque solamente alguien que puede conceder todas las cosas se le puede considerar como por encima, ¿no? Listo. Hasta ahí. Pero eso, ¿cómo se dio? Coma. Ojo, abran el oído, muchachos. Coma. ¿Qué dice? Fue dado mediante el conocimiento de Él. O sea, de aquel que nos llamó a su gloria. Ok. Oh, bueno. Todo eso ha sido dado mediante, es decir, el vehículo para esto es el conocimiento. ¿Pero el conocimiento de qué? De aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por eso es la vida eterna. Conocer al Padre y conocer al que lo reflejó, que finalmente es el que se materializó. Pero ¿de qué será lo que estamos hablando esta mañana? Vamos a mirar, porque aquí hay algo muy importante para esas expresiones cuando a veces de verdad salen. Yo tal vez alguna vez lo dije, creo. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto conocimiento? ¿Sí? Pero resulta que si no conocemos, entonces, ¿cómo estamos? Según esos textos, ¿cómo estaríamos? ¿En qué posición nos dejaría? ¿En qué situación? ¿Cómo nos dejaría? No entiendo la pregunta, Jenny. Si nosotros, pues no tenemos ese conocimiento con la información que hoy nos está dando, entonces, ¿cómo estaríamos frente a lo que se supone ya nos han dado? Pues sin conocerlo, sin disfrutarlo, sin... Ignorantes. Sí, obviamente, ignorantes, pero justamente... vanidad, ¿no? Porque habíamos dicho que estamos buscando, porque en mucho conocimiento se envanece o de qué está hablando, porque Dios nos da el conocimiento, ¿para qué? Muy bien. Es decir, como tenemos las expresiones, que pereza el conocimiento y tanta vaina, y tanto conocimiento, se dice mucho, pero aquí hoy nos está diciendo otra cosa, que es justamente mediante el conocimiento que Él nos ha dado todas estas cosas, es decir, que es el vehículo para que nosotros nos enteremos de qué fue lo que nos dieron, ¿sí? Y entonces cuando no estamos conociendo estas cosas, entonces ¿cómo estaríamos? Ignorantes, muertos, sordos, ciegos, como la canción. Y entonces, pues yo pensaría... Pero es que esa ignorancia, yo pienso que es que esa ignorancia, es que es algo como esto.
voy a poner algo como un ejemplo, ¿cierto? Tú compras un tiquete para irte a un crucero, ¿cierto? Y detrás del tiquete, pues dice que tú puedes ir a esto, y disfrutarlo de aquí, disfrutarlo de allá. Pero tú nunca leíste la letra pequeña. Cuando te bajas del crucero te dicen, oye, ¿y por qué no fuiste? Ah, yo no sabía, y yo no sabía. Yo pienso que la ignorancia realmente lo que nos evita es disfrutar. Muy bien. Muy bien. Y la verdad nos hará libres. Disfrutar el paquete, disfrutar todo, disfrutar absolutamente todo. Me parece que esa es la ignorancia, o sea, lo que acarrea la ignorancia, como dice Pedrito, es esa muerte espiritual, pero más por no saber las maravillas con las que contamos. Es que, por ejemplo, ese ejemplo de honra a tu padre y a tu madre, eso tiene una promesa. ¿Por qué no la disfrutamos? ¿Por qué no disfrutamos eso libremente, sin que eso sea una carga para nosotros? Ok. Me parece que es eso. Gracias. José, ¿ibas a decir algo? Sí, estábamos viendo acá en Oseas 6:6. Sí. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Gracias, muy bonito. Muy propicio, gracias. Y entonces si pensamos un poquitico, Daniel sí tiene la mano levantada. ¿Quieres participar? ¿O ya no? Ok. No, es que se había quedado levantada. Ah, ok, Lo siento. ok. Está bien. Entonces, si pensamos en eso, pues definitivamente, ¿qué podemos concluir hasta acá? Para poder avanzar. ¿Qué podemos concluir hasta acá con lo que Dios nos ha informado esta mañana? Marley, tú te quieres hablar, estás, mejor dicho, la niña puntual. Es que estaba pensando en cuando uno piensa, por ejemplo, en el ministerio del hermano apóstol Pablo, uno dice, no, qué ministerio, qué hombre, pero ¿cuánto pasó él para poder conocer y entender las cosas, ¿no es cierto? Entonces, y como decía Jackie, poderlas disfrutar. Y es toda una escuela. Y me parece maravilloso también porque creo que es en Primera de Juan 5:20 también nos dice de la necesidad del Señor Jesús para hacernos entender las cosas y además que nos iba a contar la verdad y que estamos en esa verdad. ¿Sí? Entonces esa verdad pues nos permite primeramente libertad, como pues abrió el Señor en esta mañana, que me parece maravilloso y muy oportuno, ¿no? Sí. Porque aquí decía, Él es un rey, sin autoridad. Entonces, pero con ese rey o esa máxima autoridad se da el lujo de darnos libertad. O sea, no tiene, sus súbditos no son esclavos, ¿no? Sino que se da el lujo de darnos libertad. Eso es como difícil de entender, pero es que estamos ahí, vamos caminando para entenderla. Qué bien, gracias. ¿Quién más? Nelcy. Ahora sí. Bueno, yo quiero compartir algo que me ha parecido tremendo y es ver cómo realmente uno en ignorancia comete tantos errores. Y mirando esa escritura hoy, pues realmente todas las que ha citado Jenny, nos permite mirar que es muy importante eso, o sea, realmente para que nosotros sepamos los límites, ¿sí? Para que tengamos esos límites, porque dice, ok, nos damos cuenta que es verdad lo que el Señor Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
¿cierto? Sí. Además, verdaderamente libres. Porque cuando, digamos, y me pasó, lo voy a compartir esta mañana, llegué a una, digamos que en esa curiosidad de que uno siempre, pues oré una vez al Señor, la verdad, preguntándole de qué es la iglesia, ¿sí? ¿Y qué es esta verdad? ¿De qué se trata? ¿Qué es realmente todo esto? Y digamos que en ese avance, si uno ora y llegan personas a la vida de uno, tal vez con una información, pero no nos tomamos el tiempo, ¿cierto? Para realmente intimar con el Señor y poder conocer aquellos límites que hay, por ejemplo, esa libertad, pero que no toda libertad, digamos, como explica también el apóstol Pedro, del libertinaje, ¿sí? Y yo llegué a aquel lugar con mis hijos y prácticamente fue lo que sucedió, o sea, donde todo era permitido, todo era bueno, o sea, no habían límites. Pero hoy puedo mirar que realmente el conocimiento de Dios y eso que yo decía al principio de conocer a Dios, o sea, que su soberanía es aplicada con sabiduría e inteligencia, pues es muy importante en nuestra vida realmente, ¿sí? Porque Él no nos cohíbe de nada. De hecho, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, es necesario siempre el mirar todas las cosas, ¿sí? Para saber qué realmente es bueno a mi vida y qué no lo es. Y lógicamente todo trae unas consecuencias. Toda decisión tomada siempre trae unas consecuencias. Y en mi vida fueron terribles. Entonces, pues hoy realmente le doy gracias al Señor porque no me dejó allí. ¿Sí? Sí. Y el amor de mis hermanitas y mis hermanos que oraban por mí, permitió que viniera y conociera esta maravillosa verdad, pues su verdad. Y que hoy pueda, paso a paso, porque me he dado cuenta que realmente he ido en un proceso de despojarme de muchas cosas que había adquirido y que tenía ahí como verdades, y eso no es tan fácil de quitar, ¿sí? Uno puede decir, sí, entendí tal cosa, pero voy a practicarla y realmente ahí es donde está el conflicto. Entonces, es muy lindo mirar cómo todo tiene como coherencia, o sea, no es solamente que escuche algo, sino que realmente tengo que empezar a mirar cómo ponerlo por obra y para que eso realmente sea una realidad, ¿sí? Para no ser tan solamente oidor, sino que realmente uno tiene que despojarse de muchas cosas y el caer realmente no es tan fácil la levantada, o sea, es bien difícil y yo lo he vivido. Ok, gracias. Jackie, ¿tienes la mano levantada? ¿Quieres hablar o...? Sí. Es que pensando en eso justamente yo recuerdo que hace algún tiempo estudiando con los niños, que de paso quiero utilizar este espacio chiquitico para decir que Dios ha hecho una obra impresionante en los jóvenes que tenemos convivencita, de las cosas como han crecido ellos, de la manera como han crecido en la palabra del Señor. Quería hacer esa pequeña cuña, lo maravilloso que es realmente estudiar la palabra del Señor. Y bueno, ojalá y más jóvenes se animaran a estar en los grupos, en los diferentes grupos, los niños que tenemos, y más compañeros de esta comunidad, más hermanos de esta comunidad se animaran a formar los grupos de enseñanza, que me parece súper maravilloso el crecimiento que dan los niños y en estos jóvenes que tanto necesitan de tener una identidad para no ser removidos. Dice Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente,
ni el rico se alabe sus riquezas. Y el 24 me encanta. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Es que no es solamente conocerlo, es entenderlo. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Que me encanta de este versículo es que si de algo he de alabarme es que lo conozco y lo entiendo, pero que entiendo que Él es Jehová, pero que hace misericordia, justicia y juicio. Porque cuando uno habla de soberanía, tiende a pensar que la soberanía es ejercida con un poder maquiavélico, con un poder doloroso, con un poder que no tiene ni misericordia, ni juicio, ni justicia. Pero la soberanía de Dios es con misericordia, juicio y justicia. Gracias. Angie tiene la mano levantada. Sí, yo tenía venía pensando con respecto al último versículo que se tocó, pensaba como quien es profesional y se especializa, tiene la libertad de moverse por lo que conoce, ¿no? Ujú. Y porque conoce lo que estudió y le metió tanto empeño. Es decir, un ejemplo ahí, no sé de dónde me sale, un doctor. eh, se especializa en su labor porque estudió y adquirió conocimiento acerca de ese tema y tiene libertad de hablar sobre algo que conoce, así tal cual somos nosotros, excepto que el conocimiento que Dios nos brinda es acerca de la vida eterna y acerca de cómo vivir la vida eterna desde ya. Entonces eso es lo que da libertad. Bueno, gracias. Yo inicialmente dije algo y es lo siguiente. Esta doctrina ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque ha hecho al creyente pasivo, y lo digo en qué sentido. Pues las citas que hemos visto esta mañana. Entonces nos conformamos con decir, pues todo es la voluntad de Dios, así tenía que pasar, etcétera. Y pues nos acostumbramos a que pasen muchas cosas en nuestra vida y no decimos nada ni hacemos nada. Pero ¿qué es lo que Dios en realidad quiere? Porque cuando el Señor dice, por ejemplo, en Efesios 6, creo que es. A ver, vamos a buscar Efesios 6. No sé si estoy equivocada. A ver, busco acá mejor. Efesios 6. ¿Dónde está resistir? ¿Tienen esa escritura? Santiago. ¿Sí? ¿La lees, por favor? Espérame, ya la busco porque no sabía que estabas buscando. Sí, no, es que, pero sé que en Efesios también hay una muy importante. Por eso estaba buscando acá. Okay. Santiago 4:7. Léelo, por favor. Así. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ok. Fíjense bien esa expresión. ¿Cómo se resiste? Según ese texto. Sometiéndonos a Dios. Sometiéndonos. ¿Y cómo nos sometemos? Conociéndolo. Con el conocimiento. ¿Pero solo conocimiento o cómo se somete uno? Cuando uno hace viva esa palabra que uno aprende. Dice ahí sometiéndose a Dios. Muy bien.
por eso la pregunta es, ¿cómo se somete uno? ¿Sí? Por eso cuando dice Romanos, que uno se somete a alguien, se hace esclavo de él. ¿Sí? Eso fue lo que pasó inicialmente en la historia con Eva. Al someterse, ¿de quién se hizo esclava? ¿De quién se hizo esclava? Del Del pecado. diablo o del imperio de la muerte. De Satanás. Entonces, ¿cómo nos sometemos a Dios? ¿Cómo nos sometemos a Dios? La única manera es alinearnos a su pensamiento, o sea, estar de acuerdo con. Y para eso pues debemos estudiar, o sea, saber, conocer, y si no, pues a qué nos vamos a liar. Muy bien. Pensamiento. Muy bien, muy bien. Gracias. Entonces, vamos a ir un poquitico más allá. ¿Por qué? Para que nosotros entendamos qué fue lo que Dios nos concedió. ¿Qué fue lo que Dios le ha entregado al hombre? ¿Sí? Que dice la Escritura, que Dios, siendo soberano, le ha concedido al hombre el primero señorío, ¿sí? Señorío y autoridad. Pero, ¿qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que significa eso? Entonces, cuando pensamos en todo ese tipo de cosas, tal vez nosotros hemos permitido que ocurran cosas en nuestra vida como creyentes por no saber o no entender muy bien qué es lo que yo debo hacer en X o Y situación. Y como yo les decía, no es que vayamos a resolver esos asuntos aquí, pero esto sí va a abrir para usted un panorama en cuanto a la responsabilidad que implica que usted conozca realmente cuál es su papel en este reino, en esta historia. Porque si bien Dios es soberano y está por encima y es súper, ¿cierto? No hay quien lo traspase y, por supuesto, todo establecido bajo leyes. También usted tiene una posición como hijo, somos creyentes y tenemos una responsabilidad porque nos han dado un señorío y una autoridad. Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Dios, ¿dónde está colocando sus pensamientos? En mí, ¿cierto? En mí. Pero ¿eso qué significa? Somos conscientes, escuchen bien lo que voy a decir. ¿Somos conscientes que somos poseedores de los pensamientos que han creado el universo? Creo que no. ¿Somos conscientes que los pensamientos se materializan? Creo que no. Y en este caso, hablando de un creyente, siendo poseedor de pensamientos, entonces ayer hacía una gráfica y hoy voy a hacer una tal vez igual. Cuando yo pienso en un plato de comida, entonces antes de que el plato de comida esté sobre mi mesa, ¿yo qué tengo que hacer? ¿De dónde sale el plato que esté sobre mi mesa? ¿De dónde sale, no sé, digamos que traje a mi mesa unos huevos espectaculares con jamón, De queso? tu idea, de tu pensamiento. Muy bien, del pensamiento. Todo, absolutamente, les voy a decir esto, para que miremos la magnitud de la responsabilidad que tenemos. Todo pensamiento se materializa y esto no es una fantasía. Primero que todo, Dios es nuestro ejemplo y nuestro modelo, como Él creó todo. Pero luego a Él le place decir que va a poner sus pensamientos en el hombre y que todas las cosas se las ha concedido a través del conocimiento. Por lo tanto, nosotros hoy estamos en la capacidad de materializar los pensamientos de Dios. Voy a poner un ejemplo. El amor. Yo tengo un pensamiento de amor. ¿Cómo lo materializo? Solo para
para entender lo que estamos haciendo acá. Entonces voy, de pronto, no sé, abrazo a alguien, digamos, le doy un beso. Es lo más conocido, lo más común, tal vez como la expresión de amor. Pero tal vez hay muchas otras cosas, ¿cierto? Se materializan. Realmente materializamos eso. Pero entonces usted se imagina cuando le está dando mente a otros pensamientos que no son, como de pronto le pasó a Eva, y esto ya lo habíamos hablado hace un par de días, pero lo voy a volver a traer porque, como les decía, más que cualquier otra cosa, es afirmar primero que todo, y segundo, que despertemos un poco para entender la magnitud de lo que esto significa y la responsabilidad que tenemos. Porque cuando Dios ha dicho, voy a poner en el hombre mi imagen y semejanza, eso no fue cualquier cosa. Y también lo he dicho en más de una ocasión, recuerde que eso no lo puso en un animal, no lo puso en la creación ni en la vegetación, no lo puso ni siquiera en los ángeles. La escritura dice que es el hombre el que posee la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, ¿qué es lo que implica eso? Usted en este momento puede pensar por un minuto, cerrar sus ojos y pensar qué fue lo que Dios le entregó, que usted tiene la capacidad de materializar sus pensamientos y que eso no es un invento. Es más, lo dice la ciencia, lo avala la ciencia. Ya lo dicen, ya lo entienden, ya lo descubrieron. ¿Sí? Y entonces, ¿eso cómo nos pone como cuerpo de Cristo? Entendiendo que tenemos un enemigo que por supuesto está vencido, pero que a veces parece que no, y como que dejamos que se levante el muertico. Y entonces viene y nos ataca, ¿sí? Y hace de las suyas, porque él nunca va a dejar de hacerlo. Él solamente tiene una posibilidad, y escuche lo que le voy a decir. ¿Cuánta autoridad tiene el Señor Jesús? Toda. No dice que fue alguna, dice toda autoridad le ha sido dada. ¿Cuánta autoridad tiene Satanás si Cristo la tiene toda? Él no tiene ninguna. Y entonces, ¿por qué puede operar y venir a causar daño? ¿Por qué? Porque no se lo permite. Yo se Que uno le da la autoridad en uno. Gracias. Soy yo el que tengo la potestad para enseñorearme, pero a veces le digo, ay, ven, ven, diablito, ven, me torturas. Ven, te dejo. Y entonces él viene y él se aprovecha. Él nunca va a dejar de hacerlo de la manera que lo hizo desde el comienzo. Y es simplemente sembrar un pensamiento. Ahora, yo les decía, cuando Dios puso al hombre en el huerto, le pone muchos frutos allí, ¿cierto? El hombre, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Cuando lo pone en el huerto, ¿qué tenía que hacer el hombre? Elegir por el pensamiento. Tomar el fruto y comerlo. ¿Y qué más? Labrar y guardar. Muy bien. Fíjense de esto, porque esto es muy importante. Escuchen. El hombre nunca va a crear semillas. Dios dijo, todo está terminado. Por lo tanto, el hombre es el que escoge la semilla. ¿Dónde encuentra las semillas? En el fruto. Dentro del fruto. Entonces, fíjese la acción. Toma el fruto, come, saca las semillas y resiembra. Imagínese la autoridad que Dios le ha entregado al hombre, que tiene la facultad de seleccionar el fruto, comerlo, resembrarlo. Le dio esa libertad maravillosa. Y por lo tanto, lo que espera todo el mundo siempre es que el fruto se haga visible. Por lo tanto, sí se materializa. Está dicho y está evidenciado y mostrado por todos los lados. Entonces, esto nos hace pensar y reflexionar en verdad en qué estamos sembrando, qué es lo que estamos haciendo. Será importante que realmente seleccionemos los frutos que provienen de Dios. ¿Cuáles son? Él dijo,
Él dijo, piensa en que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Cuando le damos largas y empezamos a pensar en otras cosas, somos nosotros con nuestra libertad y la autoridad que Dios nos ha entregado de escoger en qué estoy meditando y qué es lo que me quiero comer. Por lo tanto, yo misma puedo ejercer la autoridad, ¿sí? De seleccionar y luego comer el fruto que en realidad quiero que se produzca y que se materialice. ¿No les parece que eso es algo demasiado serio, demasiado importante, demasiado cuidadoso? No es cualquier cosa. Porque yo siempre digo, pues tenemos que mirar a nuestro alrededor lo que estamos viendo. Y si eso no está correcto, hay que hacer un cambio urgente de semillas. Y si voy a hacer un cambio urgente de semillas, tengo que hacer un cambio urgente de fruto. Empezar a comer el fruto. Eso implica conocimiento, implica meditación, eso implica paciencia para esperar el tiempo en el que brote y dé, pero eso implica agua y luz. Por favor, tome nota en su corazón, porque esto es demasiado importante para un creyente, que nos ha sido entregada una autoridad demasiado grande, que todo esto está basado en conocimiento, todo esto está basado en la responsabilidad de lo que queremos almacenar en nuestro corazón. Por eso él dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y entonces hay un proverbio tremendo que es el proverbio 18. Mire lo que dice el proverbio 18. Un momentico ahí que es bastante importante. Dice lo siguiente. Porque nosotros tenemos que volvernos demasiado celosos. Celosos con eso que Dios nos ha entregado. 20. Sí, 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Escuche eso. Y el 21 también dice, la Sí. muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No es un llamado muy importante que Dios nos hace hoy a tener cuidado con eso que estamos exteriorizando y materializando. Porque miren esto, muchachos, hermanos míos, amigos, como dijo mi Señor esta mañana. Yo les quiero decir esto, de verdad, con mucho cuidado. Hagan esta reflexión, háganla. Yo la hago y la estoy haciendo, vengo trabajando en esto mucho tiempo. Ustedes no se imaginan cuánto tiempo llevo dándole a esto para ver los frutos. Con mucho cuidado, con determinación, con disciplina. Pero usted puede observar que absolutamente todo lo que hay en su entorno, todo, mírelo, analícelo y fíjese que para que eso esté allí salió de una mente, alguien que lo pensó, alguien que lo deseó, alguien que lo soñó, alguien que lo imaginó a tal magnitud que luego apareció en la realidad y se materializó. Eso es lo que son pensamientos. Luego eso nos pone a nosotros en una responsabilidad grande porque Dios confió en nosotros para depositar sus tesoros. ¿Quieren saber qué son los pensamientos de Dios? Salmo 139. Salmo 139. Voy a leer eso. Maravilloso. Denisita, el anterior, ¿cuál era? No alcancé a llegar. Proverbios 18. Ah, Proverbios 21. 18, 20, 21. Salmo 139. ¿Qué versículo, hermanita? Ya lo busco.
Creo que hay una versión. Es que me parece que no es Valera. Permítame un segundo. Como el 16. ¿Será que yo estoy viendo? No, si es el Salmo 100. Espérate a ver. Y 17. Ah, sí, 16, sí. Uy, mira el 17. Veamos eso. Sí. Dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, ¿qué pasa? Se multiplican más que la arena del mar. Por un momento piense en la arena del mar. Piense por un momento en la arena del mar. Haga el ejercicio, piénsela. Si tú los enumeras, se te convierten como la arena del mar. Pero yo hoy quiero despertar en ti, hermano, amigo, el deseo, el anhelo profundo de querer atesorar esos pensamientos que son los que han creado el universo. Cuando él habló, se produjo vida, como dice el proverbio. Pero que ahora nosotros tenemos la maravillosa oportunidad de ser poseedores de ellos. Y entonces cada vez que los seleccionamos correctamente y abrimos nuestros labios, también podemos ser portadores de vida, porque realmente son los suyos, son sus pensamientos, son los que han creado el universo. Y entonces nuestros labios van a materializar el pensamiento de Dios para que otros puedan ver, puedan conocer. Yo no sé si esto abre su sentido, si alcanza usted a entender lo que estoy diciendo. Esto es muy tremendo, porque la epigenética es una ciencia que parece nueva, pero realmente es una ciencia antigua. ¿Ellos qué dicen? Ellos dicen que el pensamiento de una persona tiene una influencia demasiado grande en la biología del cuerpo. ¿Sí? Es decir, que los pensamientos realmente causan un impacto físico. Y si no es así, miremos un par de ejemplos. Cuando ustedes piensan en algo doloroso, ¿qué hace el cuerpo? Digamos, pensar en... Reacciona. Algo como murió mi hijo, murió mi hermana, mi papá, mi no sé qué. ¿Qué hace el cuerpo? ¿Qué manifiesta? Dolor. Y dolor físico. Un dolor, una expresión, y muy seguramente van a rodar unas lágrimas, porque está conectado absolutamente la mente y los pensamientos con la parte física. ¿Sí? Eso está totalmente conectado. Entonces, por eso estoy diciendo hoy que esto es de una responsabilidad y de una magnitud muy grande, que nosotros tenemos la posibilidad de seleccionar y de enseñorearnos de pensamientos que no provienen del que ha creado el universo, de esos pensamientos buenos, los pensamientos puros, los pensamientos que dan vida. Y nosotros podemos enseñorearnos de ello, seleccionarlos correctamente. Y por lo tanto eso tiene un impacto. ¿No dicen las escrituras que la palabra es medicina para el cuerpo y refrigerio para los huesos? ¿Dónde está eso? Están Proverbios. Por favor, alguien que lo lea. Qué maravillosa es la palabra. Mire, tenemos un privilegio demasiado grande, pero todavía no alcanzamos a dimensionar y a entender qué fue lo que Dios le ha entregado al hombre. Y déjeme decirle que no se lo ha entregado a nadie más. Y fue tan grande y tan fuerte que Satanás dijo, me da envidia. Me da envidia de lo que le dio al hombre. Yo se lo quiero arrebatar. Y vino y a través de un pensamiento lo arrebató, porque no podía ser de otra forma. Él no tenía el señorío de la tierra.
Él tenía una potestad en lo celestial, no en lo terrenal, pero tomó partido, sometió al hombre a través del pensamiento. Y les digo que hoy todavía lo puede hacer si usted se lo permite, no porque él tenga autoridad. ¿Acaso no dice segunda de Timoteo? Alguien que lea segunda de Timoteo, por favor. Pero la anterior, la que tú habías dicho antes, Leo. por aquí ya alguien la encontró, Proverbios 16, 24, es que 3:18 creo que es, Proverbios 3:18. Si alguien lo encontró, qué bueno. Si no, tarea. Proverbios 4:22 dice, bueno, desde el 21 dice, hijo mío, bueno, el 20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estoy buscando la escritura que dice en segunda de Timoteo, dice que Dios nos ha dado espíritu de poder y no de temor. ¿Dónde está eso? Segunda de Timoteo 1:7 creo que es. También quería compartir que en Proverbios 3:7-8 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gracias. También. Bueno, ya que se metieron con la salud, hermana, ¿Sí? y precisamente, no, si somos conscientes de eso, podemos entender que realmente nuestro estado de salud depende, como tú lo dices, de los pensamientos. Muchísimo. Pedro lo entendió muy bien y dijo allí en una de sus últimas epístolas, mi tocayo, hermano, yo deseo que tengas salud y que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Muy bien. En el alma están los pensamientos. Y la prosperidad o que tengas salud está íntimamente relacionado con ello. Porque dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. No va a tener primero prosperidad en su cuerpo sin tener prosperidad en su mente o estar rica su mente, que es lo que estamos hablando esta mañana. Gracias, hermano. Si ahondáramos, perdóname, ya lo leemos, si ahondáramos un poquitico en lo que significa una sanidad o una enfermedad, nunca le atribuiríamos eso al Señor, porque hay muchísimas escrituras mal entendidas, porque la enfermedad no proviene de Dios, no lo permita, no lo acepte, no diga, ¿sí? Porque eso aparece a causa del pecado del hombre como una consecuencia, ¿sí? Y escrituras que dicen que yo pongo la llaga y también la medicina, es lo que significa que todas las leyes provienen de Dios. Escuche bien esto, porque está la confusión grandísima para atribuirle las enfermedades a Dios. Pero la escritura dice claramente que el hombre fue el que introdujo la muerte. Eso está en Romanos, cuando dice que por un hombre entró la muerte, ¿sí? No fue Dios. Dios no es el fundador ni de la maldad, ni de la muerte, ni de la enfermedad, ni de todo lo que traía esa consecuencia del pecado, ¿sí? Que Dios sí estableció las leyes, por supuesto, por eso Él dice, yo soy el que hago todo, ¿sí? Porque Dios fue el fundador, pero ¿quién fue el que violó la ley? Es como cuando un juez, el juez dice, por ejemplo, esto, el juez dice, bueno, el que robe va para la cárcel, ¿sí? El juez lo dice, por eso proviene de las leyes. Pero ¿quién va a la cárcel? El que viola la ley, y el juez ejecuta la sentencia y lo envía a la cárcel, ¿sí? Pero no es el juez el que ha hecho el acto como tal del robo. Por lo tanto, es el hombre. Y en este caso es lo mismo. No es Dios el fundador de la enfermedad. Por favor,
Yo los invito a estudiar eso, porque no podemos seguir abrazando y seguir aceptando y estando pasivos en cosas que Dios nos está diciendo esta mañana. Usted puede enseñorearse a través del pensamiento y cambiar todo lo que ha sucedido y podemos transformar la realidad de nuestras vidas, porque eso es lo que hace el pensamiento. Realmente tú eres lo que crees. Eso dice la escritura, no lo estoy diciendo yo, pero lo avala la ciencia. Qué bueno, yo estoy citando lo que dice Dios. El Señor dice en la palabra, tal es su pensamiento, ¿qué dice? Tal es su corazón. Tal es Él, así es Él, dice la escritura. Eso no lo podemos cambiar, nos lo ha dicho el Señor y es nuestra realidad lo que Dios nos está invitando hoy. Necesitamos conocer a Dios para hacer una renovación del pensamiento con conciencia, con determinación, con autoridad como nos la ha dado, para que nuestras realidades realmente tengan un cambio y dejar de hacer lo que hemos hecho todos, tratar de cambiar una realidad sin querer cambiar el pensamiento. El orden, escuche bien, el orden es cambio el pensamiento, cambia la realidad. No como queremos hacer siempre, a cambiar la realidad y luego a cambiar el pensamiento. Eso nunca va a pasar, perdónenme, pero eso nunca va a pasar. El modelo es divino y el modelo está claro. De un pensamiento se genera una realidad. Por lo tanto, no vamos a cambiar una realidad para cambiar un pensamiento. Necesitamos cambiar el pensamiento para que haya un cambio de realidad. ¿Sí? Para que lo que se materialice sea lo que realmente deseamos y creemos. Entonces, lo que tenemos que alinear es el pensamiento conforme al pensamiento de Dios. Eso es otra cosa. Y miren lo que dice Timoteo, que ahora sí lo voy a leer. Segunda de Timoteo dice lo siguiente. Escuche muy bien, por favor. Dice 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Luego eso quiere decir que nosotros sí podemos dominar esto, que no nos gobierne a nosotros, nosotros gobernamos a través de su Santo Espíritu que nos revela la verdad y por lo tanto pasamos una información correcta al alma y el alma al cerebro y luego se evidencia en nuestro cuerpo y en nuestros actos y todo lo demás. Eso está en las escrituras, eso no es un invento, eso es real, eso es genuino. Nosotros tenemos esa potestad, Dios nos ha entregado algo grandioso y valioso. Yo quisiera realmente, no sé si he sido eficaz en esta mañana, pero sí les digo que con toda la intención de mi corazón lo estoy haciendo, de querer causar y despertar en sus corazones ese anhelo de querer indagar e ir más allá para que realmente hayan cambios de vida, transformaciones y que esto sea una realidad y no solamente, como dijo Jackie, disfrutar esto que estamos viviendo, sino además resistir a todas aquellas cosas que no provienen de Dios y no aceptarlas y seguir ahí tranquilos, sí, hagan lo que quieran conmigo. Eso no es verdad. Nosotros tenemos la capacidad de sobreponernos a cualquier cosa y de vivir conforme a lo que Dios dice, no a lo que nos digan. No tenemos que aceptar lo que diga filosofía, médicos, etcétera, si eso no proviene de Dios, si no es conforme a lo que Dios dice. No lo aceptemos porque no es la verdad. Tenemos la capacidad de conocer la verdad y vivir en ella. Podemos hacerlo. Y entonces vamos a tener vidas exitosas que se van a ver reflejadas en nuestros frutos, en nuestros actos, porque realmente es materializar los pensamientos de Dios. Y suena muy grande, pero les cuento que sí lo es verdad, es verdad. Y usted puede sentarse a estudiar las escrituras y mirar que esto tiene una connotación muy grande. No hemos entendido lo que es la imagen y semejanza, lo que es la magnitud de lo que Dios ha entregado al hombre. Creo que esto es de tomarnos un tiempo, una meditación y decir, oh Dios, ¿qué es lo que has puesto en mí? Ayúdame a entenderlo. Necesito cambiar y renovar mi pensamiento y alinearme de una manera responsable, de una manera consciente, sometiéndome a lo que tú dices para poder resistir a Satanás y no aceptar más cosas en mi vida que no provienen de él. Hermano, yo hoy
Tengo un deseo que puso el Señor en mi corazón hoy. Si usted ha entendido esto, además porque así como hemos visto que nuestros pensamientos se materializan, quiero compartirles algo más y creo que es lo último para que hagamos la actividad. Nuestros pensamientos no solo afectan nuestra vida, sino el entorno. Y se los voy a mostrar por las escrituras. Mateo 7. Con esto quiero cerrar y quiero que también preste mucha atención a esto para que entendamos además cuánto ha confiado Dios en nosotros, que también podemos influenciar la vida de otras personas. Mire lo que dice acá. Perdón, es Lucas 7. Bueno, creo que está también en otros evangelios, pero tengo en mi mente esta cita. Lucas 7. La del centurión. Escuche bien esto. Vamos a leer desde el versículo 3. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Él atendió rápidamente y fue con ellos, escuche. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi casa, bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, escuchen lo que dice el Señor. Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esto es para estudiar, hermanos. ¿Sabe una cosa? El deseo fue del centurión para que su siervo sanara. Y él solamente creyó. Y la escritura dice que lo sanó. Fue sano. Fue el deseo de él. Un hombre convencido y Dios dijo, este hombre sí entiende la fe. La fe está asociada con la autoridad. Absolutamente. Y fue sano. Tiene una influencia en un entorno. Esto no es un invento, no es un engaño, es una realidad. Estamos frente a algo que es grandísimo, porque si entendiéramos que el pensamiento es la sustancia de lo visible, la creación no salió de la nada, eso es falso. La creación salió de lo invisible, de la sustancia del pensamiento de Dios. Es algo impresionante, pero que el hombre hoy es poseedor de ello. Cuanto más usted atienda y más conocimiento adquiera y más pensamientos de él, usted deposite en usted, le voy a decir que usted es una bomba. Lo somos y necesitamos entenderlo y despertar y ser activos en las manos del Señor, porque esto no es un juego, esto es grande. Esto que yo estoy diciendo esta mañana es poderoso y tal vez me echen piedra, no me importa, menos mal que estamos aquí detrás de las cámaras, de las pantallas. Si estuviera en algún lugar quizá me saquen, ya me han sacado, no me importa, pero la verdad hay que decirla. Y me interesa mucho ayudar a aquellos a que entiendan y despierten también que esto no es mágico ni es de la noche a la mañana, que necesitamos conectarnos con estas verdades y empezar a trabajar con paciencia en ello para que al fin dé fruto en su tiempo. Pero que esto sí es un acto de responsabilidad, de entendimiento, de conciencia, de acción. Y entonces, dando por terminada mi intervención en este sentido de la enseñanza, hoy quiero pedirles algo.
quiero pedirles algo. Yo quiero que en esta reunión hagamos algo por otro. Eso que usted quisiera tal vez recibir, porque si usted entiende que lo que usted siembra, eso cosecha, yo quisiera que hoy usted, de su depósito, de lo que Dios le ha puesto a usted y le ha enseñado, tal vez tenga una palabra para que la siembre en un corazón de sus hermanos, de los que están aquí, a quien quisiera entregarle unas semillas para sembrar en ese corazón. Busquen su depósito y hágalo. ¿A quién se las quiere entregar hoy? Vamos a hacer ese ejercicio, porque recuerde que lo que usted siembra se va a devolver para usted. Entonces, hágalo y seleccione a quién se las quiere entregar. Y seleccione también ese fruto y entregue esas semillas hoy a alguien que quiere ver ese fruto, porque si usted entendió esta enseñanza hoy y sabe que no solo usted se beneficia, sino su entorno, quizá quiera hacer esa siembra para uno de los hermanitos que está acá. ¿A quién le quiere entregar esas semillas hoy? Tienen toda la libertad para hacerlo. ¿Quién empieza? Bueno, yo iba a empezar, pero es que tengo mucho ruido exterior, entonces voy a hacerlo, pero a quien lo escoja le va a llegar una cartica con esa semilla, me comprometo con eso. Muy bien, listo, válido. Gracias, hermano. ¿Quién más? Yo sé que ustedes han comido bastante y tienen bastante allí. Escoja una palabra, siémbrela, pero hágalo no como si esto fuera un juego, porque no lo es además. Yo quiero hacerlo. Ok. Y la persona escogida el día de hoy es la pastora. Y el Salmo 139, 14 dice, porque formidables y maravillosas son tus obras, maravillosas son todas tus obras. Y creo que eres una mujer maravillosa, eres creación del Señor perfecta, como dice Génesis 1:26, creada a la imagen y semejanza de Dios. Y sé que esta es una semilla para tu corazón, para ti, y tú sabes por qué te la doy, y el Señor hoy quería que yo te la entregara, y quiero que te la vuelva a repetir. Maravillosas son todas tus obras. Eres una mujer maravillosa. Bueno, yo quiero darle esta palabra a Joana Grajales, que la estimo mucho, y dice en Isaías 48, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Gracias, hermano. ¿Se acabaron las siembras? No puede ser. Ya es que estoy buscando las pilas. Ya la encuentro. Tengo toda la dejo. paciencia, gracias a Dios. Me han dado mucha. Así es de que estoy dispuesta a oír, a esperar, porque esto es real y me lo quiero disfrutar. Esto que yo les he compartido me ha costado lo que ustedes quieran para interiorizarlo y entenderlo. Y tengo mucha paciencia para esperar esos frutos de muchas semillas. Y quiero por eso hoy disfrutar este momento, porque esto va a ser vida en sus vidas. O sea, esto va a producir mucho fruto y va a haber cambio de vida, porque yo sé que esto no es en vano. Y el Espíritu Santo y yo estuvimos de acuerdo en que era pertinente que su cuerpo, que su iglesia sepa la necesidad tan grande de entender que somos portadores de su pensamiento, los que han hecho la creación, los que generan vida, y que no podemos continuar así. Bueno. Yo. Bueno, primero Nelcy y luego yo. Ay, ¿y yo qué hago? O sea, la verdad es que tengo o sea, de verdad quiero decirles algo y me pongo a llorar. Porque es que siento en este momento un amor muy grande y es por todos, ¿sí? Y
Y quisiera, pues es decir, esta semilla es para meditar en ella, ¿cierto? O sea, es para que realmente ella crezca y dé fruto. Así que yo quiero compartirla a todos, sembrarla en todos ustedes. Y es esta, Marcos 11, 22 al 25. Dice así, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Otra versión dice, creed que ya lo tenéis. Creed que ya lo tenéis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esa es mi semilla. Gracias. Quiero hablar. Bueno, Buenos días. ups. ¿Me escuchan? Dale, dale. La cámara. Espera un Buenos segundo, días. Jackie, porfa. Dale, dale, sigue. No, Te escuchamos. antes de enviar la semilla, de sembrar la semilla, que también creo conveniente que todos, leía un pasaje de Jeremías 4, versículo 3, que dice, porque así dice Jehová, varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entresinos. O sea, él da como esa orden de preparar el terreno antes de la siembra, ¿sí? De alguna manera se viene haciendo, ¿sí? Alguna vez la confronté con la parábola del sembrador y pues en la parábola del sembrador no se habla de que se haya preparado el terreno, ¿sí? Pues sin entrar a polemizar, pero ahí hay algo que todavía hay mucho que profundizar. Pero la semilla está dada también en Jeremías 42:3. Dice, ruega para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Que el Espíritu nos guíe a ese camino de verdad, ese camino que Él dice en alguna parte que es angosto, que es difícil, no es un camino cómodo, no es el que de pronto estamos esperando de comodidad, sino es un camino de lucha, de brega, de pruebas, y porque las pruebas son las que dice que lo fortalecen y las pruebas de alguna manera son las que lo acercan a uno. Porque lo que he podido vivir yo es que siempre la carne está ahí oponiéndose en las emociones, en nuestro querer estar cómodos sin que nada nos haga sufrir. Esa manera de pensar siempre sacando a un lado de lo espiritual. Entonces mi semilla es esa. Y que Dios nos siga marcando el camino que debemos seguir. Bendición para todos. Un abrazo y gusto haberlos vuelto a ver. Gracias, hermano. Jackie, ahora sí. Bueno, pues yo quisiera manifestar el grande amor que siento por cada uno de los hermanos que está aquí, unos más conocidos y más cercanos a mi corazón que otros porque no los conozco muy bien. Pero hoy no sé si ya se fue Lorena y Byron. No. ¿Ahí están? Sí, ya están. Bueno, Lorena y Byron. ¿Por qué? Porque así lo dijo Dios. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 10.
porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, Lorena y Byron, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ustedes dos deben saber por qué Dios hoy les habla esta palabra a ustedes dos, que los amo muchísimo. Y bueno, Dios es inmensamente bueno y hoy nos ratifica que mi pensamiento no tiene comparación con el pensamiento de Dios, pero hoy hemos sabido que tenemos los pensamientos de Dios en nosotros y que por esa razón su palabra se cumple sí o sí. Amén. ¿Quién más? Bueno, yo creo que ahora sí puedo. Ah, bueno. Y quería en especial a Jackie, pero también para todos, ¿no? Es algo muy cortico, pero muy profundo que si logramos ser conscientes de ello, pues va a cambiar nuestro enfoque de ver la vida. Ya todos lo conocen, pero dice así: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y lo complemento con este: tal como salió del vientre de su madre, así se irá, desnudo como vino al mundo, sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Muchas Y el gracias. último dice así: Ok. más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Habla de los tesoros y de los pensamientos enfocados en esos tesoros, que no están en esta tierra, sino que pertenecen no a este reino, sino al reino de Dios. Muchas gracias, muy lindo. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere hacer siembras? No importa. ¿Qué tiene para sembrar? ¿Nadie más se anima? Quisiera leer Colosenses. Y como pues leer varias versiones, por favor. Colosenses 1 hasta el 3 tal vez. Dice en Reina Valera: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Alguien tiene otra versión, por favor? Colosenses, ¿qué? 2, 1 al 3. Pues quiero que sepan que estoy luchando duramente por ustedes, por los de la Odisea y por todos los que no me han visto personalmente. Lucho para que ellos reciban ánimo en su corazón,
para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos con un perfecto entendimiento que les permita comprender el designio secreto de Dios, que es Cristo mismo, pues en él están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Esto se los digo a ustedes para que nadie los engañe con palabras seductoras, pues aunque no estoy presente entre ustedes en persona, lo estoy en espíritu y me alegra ver que tienen orden y que se mantienen firmes en su fe en Cristo. Esa palabra, pues bueno, creo que primera sale de lo profundo de mi corazón por la necesidad que hay en mi corazón y creo que es el Espíritu mismo hablándonos esta mañana a la iglesia para que la atesoremos en nuestro corazón, porque creo que esa intención solamente puede salir del corazón de Dios para su iglesia y que estemos confiados en ella totalmente. Y que nadie nos engañe de esa verdad, de ese misterio que ya está en nuestro corazón, el Señor. Qué lindo, gracias. Hay una manita levantada. Sí, no sé cómo se irá a escuchar porque tengo mala señal, pero buenos días a todos. Y escuchando lo que escuché y ya, pues lo que Dios también ha hablado, pensaba que tomando el rol que me corresponde, como lo tomó el Señor Jesucristo, Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y es para la comunidad entera y es en el siguiente sentido. ¿Cuántos están cansados de no ver nada, de que nada pase, de que nada suceda? ¿Cuántos están cansados de orar y orar y orar y no ven el fruto de sus oraciones, de los ayunos, de todo lo que una comunidad hace en su secreto con el Señor? Entonces, tomando mi papel y el rol que me corresponde, la Escritura dice, vengan a mí todos los que están trabajados cargados y ahí estoy, dispuesto para la comunidad también. Para que aquel que, como dice la Escritura, necesite ser fortalecido, necesite y quiera ser edificado, pues ahí estamos, o ahí estoy con mi esposa frente a la comunidad para expresar el pensamiento de Dios. No tenemos más que expresar, sino es el pensamiento del Señor y los que estén trabajados y cargados, hay que venir a esa escuela, a la escuela del Señor Jesucristo. La misma palabra que es Cristo nos invita, vengan a mí, los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Para la comunidad que amo con todas mis fuerzas y a quien me dejo. Bendiciones, hermanos.